tardes, aquí desde el programa Toque Emocional, desde Austria. Soy Karin Gibaum, corresponsal internacional para RT España y también para la radio Mundo Rural de la República Argentina, en conjunto este programa con la revista digital Mundo Warmi, la revista de la mujer. Hoy tenemos, como estamos siempre ahora, en tiempos de pandemia, en tiempos que nos agarra la depre, los bajones, nos comemos la heladera entera, ni les digo yo los kilitos que tengo de más, que si me llega a ver la doctora me mata. Por eso me muestro solo en la cara. Pero engordé como 15 kilos en estos 2 años, un No, desastre. Sí, es verdad. Así que, bueno, y por eso, ¿qué pasa? Nos comemos la heladera, nos agarra la menopausia, las alteraciones hormonales, salimos todas vestidas a la calle, 2 grados bajo cero acá en Viena, y yo de mangas cortas y todos me miran como si estuviera hecha una loca. Por eso me traje también el psiquiatra al programa, ¿no? Para ver cómo estamos. Así que bueno, estamos con todas estas historias, nosotras mujeres histéricas, enojadas, lo que sea, pero bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Y estoy esperando todavía también a mis 2 colegas que van a entrevistar a estos queridos médicos, a Daniela Amato y a Alejandra Lanz. Ay, qué desastre que estoy. Estoy también ya un poco con demencia, ¿eh? Angiolini. Así que bueno, las vamos a esperar. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Tomás Maresca, médico psiquiatra de la Ciudad de Buenos Aires. Él se va a seguir presentando. Y la doctora Laura Maffei, médica endocrinóloga también de la Ciudad de Buenos Aires, que se van a presentar. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿quién comienza? Doctor, comience usted. Hoy le vamos a ceder el Bueno, paso a los hombres. hoy le damos empiezo, el bueno, lugar. sí, me hablaron todas de las mujeres, hablaste de la menopausia, no sé, yo en ese tema no estoy todavía, por suerte. Propausia se dice acá a No, los hombres, ¿no? andropausia, ahí ¿Viste? puede ser. Laura me sabrá decir mejor, seguramente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, Karin, honrado de estar. Sí, bien dijiste, soy médico psiquiatra, especialista en psiquiatría aquí en Buenos Aires. Bueno, me dedico un poco a lo que llamamos psiquiatría biológica y a la psiconeuroinmunoendocrinología, que es esa mezcla entre la parte de lo endocrino, lo inmunológico y lo psiquiátrico. Y desde esa óptica un poco vemos a nuestros pacientes, por eso con Laura, bueno, tenemos bastantes puntos en común, ¿no? Porque un poco la óptica de ver a los pacientes desde su parte endocrinológica relacionada al estrés es muy parecida. Así que, bueno, esa es un poco mi presentación y a ver qué nos cuenta Laura de la suya. Yo quería Bueno, aclarar una sola cosita, Laura, porque acá están. Yo resulta que estaba desesperada cuando empezaba con el programa y decía, necesito urgente una médica endocrinóloga de Argentina. ¿Y qué pasa? No se me ocurre más que llamar a María Laura de las Trellizas, María Laura Trost. Y le digo, mira, María Laura, necesito. Y me dice, yo tengo una endocrinóloga especial que aparte te va a moderar todo el programa. Y justo caí con vos, Laura. Bueno, te paso la palabra. Bienvenida, Laura. Y acá tenemos a Mariana Jaldo, que también te conoce mucho. Bueno, ¿cómo están? Bueno, también muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes y con Tomás, que realmente es una eminencia y realmente un gran baluarte en esta área, que no siempre es fácil de encontrar con quien tengamos un lenguaje en común dentro del área endocrinológica y psiquiátrica, porque bueno, tenemos todo un área que nos compete y que nos une, que es, como bien dijo Tomás, la psiconeuroinmunoendocrinología, en la cual yo pertenezco al departamento de la Sociedad Argentina de Endocrinología dedicada a esta área, ¿no? También soy docente de medicina en el Instituto Universitario de CEMIC, miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología, de la Endocrine Society, y bueno, acá estamos, realmente trabajando mucho en este tema que nos compete y nos atraviesa a todos, de cómo ha sido el impacto y cómo es, y cómo continuará, y cómo serán las secuelas, o aquellos que podamos pararnos de una determinada manera y cómo tenemos que hacer para sentirnos mejor frente a este impacto fuerte que ha sido y es
la pandemia, con sus incertidumbres y sus confinamientos y todo lo que venimos viviendo, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Yo así todo, y aunque no me lo crean, no se los quiero vender, no los quiero realmente atosigar, pero sepan que el estrés tiene mala prensa y que no siempre es tan malo como le queremos adjudicar. Si yo les preguntara a todos ustedes y quieren compartir a través del chat un pensamiento acerca de qué es el estrés, me encantaría en realidad que nos cuenten si lo ven, cómo lo perciben, cómo lo sienten y qué es lo que piensan del estrés. Porque el estrés, como siempre, nos salva de un montón de situaciones y también es importante y necesario que lo sintamos y lo percibamos en estas épocas tan difíciles. Si yo les preguntara si la felicidad es la falta de estrés, ¿qué me dirían ustedes? También me gustaría, si quieren anotarlo en el chat, ¿qué piensan si la felicidad está o no relacionada con el estrés? Porque realmente les tengo que contar que las personas llamadas más felices o por lo tanto, digamos, reconocidas en armonía, digamos, como para poder darles una felicidad, una definición, esas personas tienen un cierto nivel de estrés, pero conocen sus límites, pueden manejar sus emociones con una mejor fluidez que otras personas que no se sienten en esta armonía y que sin estrés implica que estamos muertos, porque para poder vivir y sobrevivir necesitamos de la reacción de estrés. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es una reacción que, digamos, tiene nuestro organismo cuando nuestro cerebro, que es un experto detector de amenazas, mira, ve a su alrededor algún punto que siente amenazador, nos pone en un cierto riesgo o nos implica que tenemos que adaptarnos a una determinada situación. Estas hormonas y este sistema de estrés existe desde hace más de 500 millones de años y fue lo que permitió que alguna vez algún animal saliera del mar y pasara a la tierra y hasta ahora estemos acá como humanidad. Y seguramente aquellos que sobrevivan mejor a la pandemia son aquellos que activaron su sistema de estrés en forma ordenada y en forma adecuada. Como decía Darwin, no es más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta a los cambios. Y acá estamos con una necesidad de tener nuestro sistema de estrés regulado, y parte del secreto de quienes vayamos a poder salir adelante de esta situación tan crítica, va a ser aquellos que regulen mejor su sistema de estrés, y por eso es que tantas empresas también hoy, y deberíamos también empezar a pedir a nuestras autoridades y a nivel mundial que le den más lugar a la medicina, a la salud mental, porque definitivamente es algo que no existe tanto en los presupuestos a nivel mundial y que tenemos que darles un lugar, porque cuando este sistema permanece activado, no siempre es tan beneficioso. Les voy a contar estas cositas, 2, 3 más, y les voy a pedir a Tomás que desde su lado me complemente. Cuando este sistema de estrés entra en alerta y en respuesta, 2 hormonas se fabrican, que son el cortisol y la adrenalina, que nos prepara tanto emocionalmente como corporalmente, en nuestra atención, en nuestra lucidez, en nuestra visión, en nuestro corazón, en nuestra actividad desde la piel a los músculos, de los músculos a los riñones, absolutamente forma global y completa a nuestro cuerpo y a nuestra mente para focalizar en esta necesidad de poder hacer frente a una contingencia. Pero después desactivamos, desenchufamos y relajamos. La vida
el estilo de vida que tenemos nos ha llevado a una activación permanente, inclusive prepandemia, de este sistema de estrés. Y entonces, cuando nosotros tenemos dos opciones, o estar frente a una entrevista de trabajo, frente a una situación importante, una charla, algo que nos motive, y entonces sacamos este estrés en condiciones de poder resolver un montón de situaciones, o empezamos a tener permanentemente activaciones sin descanso de nuestro sistema de alerta y de estrés, y este mismo cortisol y adrenalina, que eran tan buenos y tan necesarios, pasan a ser nocivos para nuestras emociones y para nuestro cuerpo. Y esto es un punto sumamente importante. Por eso me parece que es un punto importante que por ahí ya empecemos a tomar las emociones, después yo retomo algunos aspectos menos emocionales, digamos, o impacto de estas emociones en el cuerpo, pero me parece que parte del secreto que tenemos hoy es cómo vamos a lidiar con esta enorme cantidad este impacto emocional tan fuerte que ha sido el tema de la pandemia. La doctora Sonia Lupián, ella planteó un acrónimo que se llama CINE y que a mí me encanta, que tiene que ver con todas las condiciones que tiene que tener una situación para desencadenar la secreción de estas hormonas de estrés, que es la pérdida del control, la C, la I de la imprevisibilidad, la N de la novedad y la E de la afectación del ego, así que, es decir, de la autoestima. Y creo que el COVID se llevó las 4 puestas porque no se controlaba, fue imprevisible, fue nuevo, y todos tuvimos en más de algún momento la autoestima medio fané y descangallada. Por lo tanto, digamos, fue una enorme cantidad de hormonas de estrés que se segregaron, y en cómo nosotros, algunos pudieron y otros no, controlar estas hormonas, tuvieron mayor predisposición a poder aprovechar momentos de esta pandemia o no, o bueno, por determinadas situaciones que no tienen nada de malo, también decirles que es importante que pidan ayuda. Así que para el lado emocional me parece importantísima la acción de Tomás y que nos cuente su filosofía en este punto para no abarcar yo todo, que Tomás tiene muchísimo para decirnos y muy importante. Bueno, Laura, yo mira, te estaba escuchando atentamente y es interesante lo que decís, porque el sistema de estrés es un sistema realmente prolijo, útil, eficiente, pero evidentemente en algún momento y por alguna razón que no tenemos muy clara, ese sistema fracasa, empieza a funcionar mal. Funcionar mal puede ser que no se active adecuadamente, es decir, que no se active cuando necesita activarse, y funcionar mal también significa que esté activado todo el tiempo. Y nosotros sabemos que cuando funciona bien y se activa, como bien vos dijiste, Laura, en el momento que hay una situación de estrés que requiere que ese sistema se encienda y después se apague, eso está muy bien, pero cuando se desregula y este sistema queda encendido o se enciende frente a situaciones que no requieren su funcionamiento, esto se transforma en una cronicidad del sistema funcionando, lo que llamamos vulgarmente el estrés crónico. Y lo importante del estrés crónico es que no es una enfermedad en sí misma, si uno quiere, pero termina generando enfermedades. Dentro de todos los ámbitos, el estrés crónico puede determinar enfermedades cardiovasculares, oncológicas, psiquiátricas, autoinmunes, la que a uno se le ocurra, el estrés crónico puede generar. ¿Por qué? Porque el estrés, porque estoy estresado, porque vulgarmente, como digo, estoy estresado. No solamente, no por la adrenalina, por supuesto la adrenalina, pero también hay un componente que es fundamental, que es el inmunológico. Cuando estamos estresados, el cortisol y la adrenalina, como bien dijo Laura, además de actuar per se, porque son hormonas y porque el otro es un neurotransmisor y actúa a distintos niveles, también actúan a nivel del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es fundamental porque, en definitiva, termina regulando lo que ocurre con nuestras enfermedades. También lo que va a pasar frente a determinados virus, por ejemplo, cómo vamos a enfrentar determinadas enfermedades o determinados contagios, obviamente. Pero a mí me parece importante recalcar que el tema del
del estrés, en este caso puntualmente de la pandemia, pensemos lo que pasó, porque pasó un año y estamos a un año y lo que pasó es grave, lo que pasó no es un chiste, lo que pasó no sé cuándo fue la última vez que pasó, yo no lo he vivido, creo que ninguno hemos vivido una cosa así, es casi como una guerra, una cosa muy rara, donde tuvimos que quedarnos encerrados, pasaron distintos estreses, valga el plural para este caso. Digo, el estrés de la enfermedad, el estrés de la muerte, el estrés de la falta de trabajo, el estrés de las dificultades sociales, el estrés del miedo al contagio, de los miedos, de los temores. Del encierro. Ahora viene del encierro, ahora el estrés de la vacuna, de quién se la da, de quién no la da, de qué hay, qué no hay, de que si sirve, de que si no va a ser peor la vacuna que la enfermedad, en fin, son una serie de estreses graves para el cerebro. No nos olvidemos, y esto es súper interesante, que el cerebro tiene un cerebro, digamos, más antiguo, que es un cerebro emocional, y un cerebro más moderno, que es un cerebro racional. Y que el cerebro emocional funciona antes que el cerebro racional, cuando tenemos un miedo, cuando hay alguna situación. Y el cerebro racional trata de controlarlo, pero ya es tarde. Siempre llega tarde el cerebro racional. Cuando el cerebro emocional o el cerebro pasional se pone en funcionamiento, todas estas hormonas, el cortisol, la adrenalina, la serotonina, el sistema inmunológico, ya está funcionando, porque la vía es directa, prácticamente no tiene filtro. Y recién después de que tuvimos la taquicardia, de que se nos subió la presión, de que estamos nerviosos, empezamos a pensar, uy, pero ¿esto por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que tengo? Empezamos a racionalizar, pero tarda unos segundos hasta que podemos racionalizar. Eso es porque la razón es más tarde que la pasión, es más tardía que la pasión. Esto está buenísimo, es muy poético y genial, pero en términos orgánicos es dañino. Está bueno para defendernos, pero cuando esto no se puede frenar, es un problema, realmente es un problema para nuestra salud. Así que yo creo que la pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo, definitivamente es una situación grave. Y en caso de los pacientes, bueno, con algún problema psicológico o incluso psiquiátrico, o por lo menos lo que yo he visto, es que las situaciones generalmente en esos pacientes han empeorado. Todas estas situaciones de encierro, de miedo, de incertidumbre, como vos decías, Laura, han generado en los pacientes realmente efectos muy adversos, muy complejos, donde sus patologías se han empeorado notablemente. No sé lo que vos has visto en tus pacientes. Pero para mí cuando un paciente empeora significa que empeoró su cortisol, que empeoró su adrenalina, que empeoraron sus perfiles inmunológicos. Significa que estamos en problemas biológicos. No es solamente un problema, uy, mirá, pobre, está estresado, en términos genéricos y vulgares. No, está estresado significa está alterado biológicamente. Esa persona tiene una alteración biológica que hay que tratar de salir a corregir de alguna manera, porque si se perpetúa en el tiempo, el riesgo está a la vuelta de la esquina. Claramente. Perdón, ¿puedo interrumpir? Quiero hacer una pregunta con respecto a lo que decías de la situación y el estado de los pacientes, que empeora. ¿Cómo vivís el estado? Porque te lo pregunto porque yo desde lo que veo como terapeuta, pacientes con una depresión crónica, ¿no? Depresión crónica por un estado postraumático puede ser, sin delirio místico, vamos a decir, sin esas ilusiones psicóticas, ¿no? No sé cómo se dice en español, por eso yo. Y que, suponete, le das acá una típica, para esos casos de medicación, Wellbutrin con sertralin, o le das una venlafaxina, ¿no? Que reemplaza a las dos. Bueno, te digo cómo acá, suponete, ¿no? Sí. Un caso. Y que a la noche toma un trítico, un dominal para no tener insomnio. Un ejemplo. Cuando esa persona que va consumiendo esa medicación, yo noto en las terapias que dentro de todo están bastante estables. Tienden a tener esos bajones de depresión cada tanto, pero se mantienen activos, ellos pueden ir a trabajar sin problemas. Pero ¿qué noto? Ahora desde el tiempo de pandemia, que igualmente con la medicación y habiendo recibido un cambio en la medicación y viniendo todas las semanas a la terapia, que lamentablemente en algunos casos las tenemos que hacer virtualmente, llegan a momentos, inclusive tomando toda la medicación,
que les cuesta levantarse de la cama. Pareciera como que, viste, la vitamina D se les va abajo y reciben. ¿Vos lo vivís también en los casos de estando estables medicinalmente, pero que igual vuelven a ese retroceso masivo, más Sí, crónico en la depresión con respecto a la yo, pandemia? yo te diría que lo de la vitamina D, Laura por ahí lo puede explicar mejor que yo, pero respecto a lo otro que me preguntás, yo te diría que el paciente que está medicado con un antidepresivo, no importa, porque tiene un cuadro, un trastorno depresivo mayor Sí. o una depresión crónica sin síntomas psicóticos, es decir, que viene más o menos estable, lógicamente, pero digo, es bastante lógico decir un paciente que tiene una tendencia depresiva, saquemos, cualquiera que no tenga una tendencia depresiva, que lo dejas encerrado, hay cientos de experimentos en este sentido, psicológicos, que lo dejas encerrado, sin acceso a la luz, sin acceso a determinados divertimentos, sin acceso a la socialización. Se Sobre todo deprimen. es Lo hacen en animales que están solitarios, ratitas que están solitarias, y que no estos experimentos son viejísimos. Esas ratitas se deprimen, ratitas sometidas a un estrés crónico, cualquiera sea. La falta de socialización es un estrés crónico también. Sometidas a un estrés crónico. En el caso de las ratitas, lo que hacen es ponerle un poquito de electricidad varias veces en el piso de la jaulita. Obviamente se terminan deprimiendo, como se deprime una rata, por supuesto. Se socializa menos, se esconde, se pone en una esquina, come menos y todo eso que parece una depresión. Pero no tengas duda de que esto ocurre. Cualquier situación que altera la vida normal de un individuo y que la altera en menos, en este caso, va a generar un aumento de sus síntomas depresivos. Salvo, al principio, los pacientes fóbicos sociales, que se encontraron en una especie de paraíso al principio, porque claro, alguien les dictaminó que lo que ellos sintieron toda la vida era legal y había que hacerlo. Con lo cual eso fue un paraíso. Pero no duró mucho tiempo. Fue un momento al principio, pero después incluso ellos se sintieron mal, encerrados, y no pudiendo salir. Por una cosa es que no salgas porque vos no querés, y otra cosa es que no salgas porque hay un riesgo de vida. Así que bueno, no sé si esto contesta un poco tu pregunta, pero me gustaría que Laura conteste lo de la vitamina D, porque la vitamina D es un punto súper importante hoy en día. Sabemos que le damos mucha bola a eso, pero creo que Laura puede explicar mejor el tema. Sí. En cuanto a la vitamina D es una vitamina con aspirante a hormona. Es decir, tiene tantas funciones. Siempre la vitamina D fue relacionada con los chiquitos, descubierta cuando los chiquitos tenían las piernitas muy blanditas, y tenían así la forma en arco, porque no salían y tomaban sol. Y esa fue la primera descripción, que se llamó raquitismo. Después se vio que el déficit de vitamina D era muy importante también en los adultos, y después empezó a que daba huesos blandos, sí, huesos blandos, porque no tomaban mucho sol, cosa que se imaginan cómo estamos con los adolescentes de hoy que vivían de noche y digamos, tampoco de día estaban a la salud. Así que con todos los problemas con el sol, empezamos a usar todos pantallas que son absolutamente necesarias desde ya, pero empezamos a protegernos muchísimo del sol, y a partir de ahí pasó a ser una pandemia también por la generalización a nivel de todos los países, la falta de vitamina D. Y en paralelo se descubrió que la vitamina D no solamente actuaba a nivel de los huesos, sino que también actuaba a nivel de la inmunidad. Aquellos que tienen buen nivel de vitamina D se enfermaban menos de gripe, por ejemplo, es decir, los virus respiratorios en particular, y también a nivel de la barrera inmunitaria, a nivel de la piel, por la barrera de cómo entran las bacterias y los bichos a nuestro organismo, y a su vez también en las células inmunitarias para mejorar las defensas. En este momento, cuando se empezaron a analizar los primeros estudios de COVID, se vio que Europa del Norte tenía mejores sobrevidas que Europa del Sur. Y eso era raro, porque la verdad que generalmente uno piensa que en el sur mediterráneo tenés mucho más sol que en el norte. Entonces se empezaron a averiguar, a estudiarse cada vez un poquito más. Primero que nada, los niveles de vitamina D en el norte eran muchísimo más altos porque están suplementados de vitamina D. Entonces tenían 70, 80, y los del sur tenían 30, 25, 30, que era un nivel bastante aceptable, pero evidentemente no era lo suficiente como para tener este nivel. Se empezaron a investigar más y más y más, y realmente se llega a la conclusión de que, a pesar de los confusores y las situaciones que al principio no se sabía muy bien por qué eran,
este COVID nos va a haber traído también muchísimos conocimientos médicos, infernalmente conocimientos médicos, y bueno, se está viendo y determinando en los últimos estudios que los niveles de vitamina D realmente tienen una acción positiva, que todos nosotros padecemos de una deficiencia de vitamina D porque no nos cuidamos del sol, en el sentido de que si no salimos a exponernos más del sol, no tomamos suplementos. Entonces, la recomendación es tomar suplementos de vitamina D que de ninguna manera no son negativos, sino que son sumamente positivos, y que tiene una ventana terapéutica muy grande. No siempre es necesario correr a ir a ver qué nivel de vitamina D tengo, sino que más o menos con una anamnesis uno puede llegar a suponer el nivel, y no es necesario ninguna consulta médica ni nada. Si no se puede hacer o no hay acceso o uno tiene miedo, se puede de todas maneras consultar con su médico como para poder tener mejores niveles. Y esto que habló recién Tomás me parece tan importante, ¿no? Es decir, cómo se desregula el sistema de estrés según las personalidades, según el género, según la edad, según cómo han sido sus experiencias personales, según las emociones y cómo son las personalidades de cada uno, ¿no? Y la infancia y el impacto. Y esto la verdad que nos lleva a tener una mirada mucho más integral sobre esta reacción de estrés, que vuelvo a repetir, tratando de mantenerla o trabajando para mantener nuestras emociones, que hoy son parte de nuestros estresores más importantes y que cada uno vive de una manera diferente, porque lo que a mí me estresa, por ahí a lo mejor a ustedes no, y lo que a ustedes no, a mí sí, entonces cada uno tiene su propia visión del mundo y su propia reactividad según todas estas situaciones, ha hecho que mucha gente sana, bien y compensada se ha deprimido, se ha aumentado los trastornos de ansiedad, la angustia, etc., y otros que ya tenían una patología psicológica o psiquiátrica la hayan profundizado. Desde el punto de vista nuestro, una de las enfermedades que más se relaciona con una falta, digamos, de poder, no la que más, pero digamos, es una que ha sido muy importante por su prevalencia a nivel mundial y porque está directamente relacionado con que el cortisol aumenta el azúcar y han tenido mucho menos posibilidades de acceso a poder controlarse, son los diabéticos, tanto siendo población de riesgo para COVID y para un COVID no muy agradable, digamos, tuvieron muchísimo miedo y este estímulo para aumentado su cortisol endógeno y su falta de control y su mayor sensibilidad y su desregulación alimentaria, porque todos aumentamos de peso y por ahí a lo mejor esto no fue lo más grave, pero para ellos este desorden alimentario fue mucho más impactante. Hemos visto casos muy serios y además que tienen mucha dificultad para ir a contactar. El diabético en sí también tiene una tendencia a la depresión, a la ansiedad, y comunicarse con un centro digamos, ya de por sí también les cuesta ir a movilizarse y caminar y salir, y ya no se podía, pero después cuando se pudo también tienen otras dificultades que fueron muy importantes, y entonces también las complicaciones cardiovasculares fueron más severas, y por otro lado el costo de la pandemia va a ser mucho más expandido, más allá de los muertos por COVID. Va a haber un enorme costo de todos aquellos que no pudieron acceder y controlarse a la medicina, que estaba totalmente destinada y focalizada en la atención de los pacientes COVID para no ser desbordadas. Entonces, bueno, esta pandemia va a dar que hablar durante unos cuantos años, y creo que trabajar un poco todos nosotros sobre cómo estar en nuestro eje y cómo mantenernos, digamos, controlando nuestras hormonas de estrés y tratar de que no desregularnos, porque el cine, cada uno de este cine de Sonia Lupián hace su propia película, y empezar a usar, aunque sea más tardíamente, pero trabajar con nuestro lóbulo frontal, que nos va a enseñar Tomás muchísimo, empezar a trabajar con nuestro lóbulo frontal y buscar herramientas que nos permitan sacar de nosotros esta resiliencia de la cual tanto hablamos, va a ser importante, porque vamos a tener muchos cambios para adaptarnos. La pandemia no terminará el foco infeccioso, pero hay muchos cambios que vienen después de la pandemia. Va a haber muchos cambios laborales, muchos cambios informáticos, va a haber
Va a haber muchísimas cuestiones que van a ser muy diferentes, digamos, a lo que era el mundo que nosotros veíamos. Que lo esperábamos entre 5 y 10 años quizás, pero que se van a dar ahora. Así que es importante que todos nosotros empecemos a prepararnos para estos cambios y a trabajar sobre nosotros mismos, porque estos cambios van a venir, y esperarlos, saberlos, programarlos, va a ser mucho controlar lo imprevisto. No vamos a poder controlar todo lo imprevisto, menos en nuestro país, pero de todas maneras, más allá de eso, todos los países van a estar sumergidos en esta situación, y vamos a necesitar sacar nuestra mejor versión, y para esto tenemos que aprender a activar y a desactivar nuestro sistema de estrés en forma adecuada. Y si nuestras emociones nos superan, es normal, es lógico, este cine fue una película muy importante para todos, entonces si necesitamos ayuda tenemos que concurrir, pedir ayuda, digamos, es importante que sepamos que bueno, si no podemos, no podemos. Si una vez que salimos a caminar, a darnos, a hacer actividad física, a tratar de bajar este azúcar en sangre que está motivada por este aumento del cortisol, que tenemos una mejor armonía, que realmente hemos hecho todo como para hacer una actividad física que nos regule y no va, que nos sentimos de todas maneras un poco agobiados, que a pesar de que hemos decidido o hemos logrado mantener un contacto social y estamos volviendo al contacto social con todos los cuidados que esto implica, pero que no hemos podido lograrlo del todo, que seguimos angustiados o que seguimos deprimidos, que si realmente necesitamos mantenernos, decidimos mantener un espacio de placer para cada uno de nosotros, guardarnos y preservarnos de este mundo que percibimos hostil y que cada uno le pondrá su grado de hostilidad según sus vivencias. Bueno, si nos pasa todo esto, digamos, si nosotros hemos aprendido a desarrollar un plan B para las situaciones que nos aquejan y tratar de encontrar una solución y no encontrarnos con un muro adelante, y que hemos trabajado un poco todo esto, y aún así no alcanza, tenemos que consultar, porque son todas herramientas importantes, pero para optimizar nuestro sistema de estrés a veces necesitamos todas las herramientas que podemos poner en práctica, y entre ellas la actividad física es una importante. Si tenemos una buena alimentación y muy buena equilibrada y todo, digamos, todas estas cosas están puestas en marcha, tenemos que acudir a quien nos ayude a regular nuestras emociones, y va a ser algo que realmente es puro beneficio para nosotros y para nuestro futuro y nuestro entorno, que también va armando toda una buena cascada de optimizaciones que nos ayuda a todos. No sé vos qué pensás, Tomás. No, yo voy a hacer una pregunta así, que por lo que vos acabas de decir, ¿no? Para todos. La pregunta es, ¿se pueden regular las emociones? La respuesta es sí, pero es difícil. Sí, pero es difícil. Se puede, sí, pero es difícil, porque regular las emociones implica, a ver, como dije antes, el cerebro, el sistema nervioso tiene dos sistemas, un sistema animal, primitivo, reptiliano, de reflejos automáticos. No te escapes, Tomás, no te escapes, eso te toca a vos. Perdón, ¿cómo que sí es difícil? ¿Qué mismo que eso? Yo te tiro toda a vos, pero bueno. Lo que pasa, eso te pasa, Laura, por hablar de temas psiquiátricos. Esperá que no terminé. Dos sistemas, el reptiliano, primitivo, automático, que es el sistema del miedo, del temor, el límbico, la amígdala, las amígdalas cerebrales, que son asesinas, buscan ahí, detectan el miedo rápidamente en un sistema detector implacable. Y, como dije antes, y creo que Laura vos también dijiste, la corteza prefrontal, el lóbulo frontal del cerebro, que nos aplica lo racional, lo ejecutivo, el pensamiento, las decisiones, la proyección, etc. Ahora, claramente, si ponemos frente a frente uno con otro, imagínense quién va a ganar, ¿no? Así, directamente. Porque el sistema está preparado para defendernos la vida, entonces no va a permitir que la razón le gane a la pasión. Es al revés. Pero regular nuestras emociones puede ser en este caso disminuirlas lo suficiente para que la razón le gane a la pasión, con lo cual podamos tener las herramientas que vos mencionabas recién, Laura, para poder mitigar los efectos que el estrés produce en nuestro organismo, es decir,
que la preocupación, la ansiedad, el miedo que sentimos por cualquier situación, puede ser esta u otra, no sea tan potente, no sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque logramos tener un control. Esto es así. ¿Vieron las alarmas esas de que detectan humo y empiezan a salir el agua de los techos? Es como que llegue humo y yo me acerque a la alarma y le diga, no, pero no te preocupes que este humo no es de fuego, no es de fuego. Y la alarma suena igual y el agua sale igual. Para cambiar eso hay que abrir la alarma y cambiar el circuito que está dentro. Entonces, para que la alarma ya, ese humo que no era de fuego, que era de un cigarrillo, supongamos, no lo detecte más. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que tenemos que lograr, no vamos a abrir ninguna cabeza, pero sí en sentido simbólico, es lograr herramientas con, digamos, a través de la psicoterapia o incluso muchas veces de la farmacología, para que esa respuesta de cortisol aumentada, no olvidemos que el cortisol, además de una palabra, es una hormona, y además de una hormona, si se sostiene en el tiempo, es muy dañina para las neuronas, es muy complicada para las neuronas, y especialmente neuronas del hipocampo, neuronas que tienen que ver con la memoria y con las funciones cognitivas. Entonces, cortisol alto igual alteración de funciones cognitivas, igual alteración de áreas relacionadas también con la emoción, o sea, depresión, ansiedad. Entonces, tenemos que lograr trabajar de alguna manera para regular esas emociones de esa manera. No es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil. Y es un trabajo que uno siempre, como vos decías, Karen, por ahí uno lo tiene controlado y frente a cualquier situación, otra vez el sistema primitivo vuelve a tomar la posta, vuelve a ponerse adelante y vuelve a mandar. Y es una pelea constante. Había una vieja pelea, conflicto, vamos a decir, psicoanalítico, que acá los psicólogos me van a saber decir mejor que yo, entre el super yo y el ello, ¿no? Entre el deber y el placer, y este famoso viejo conflicto freudiano. Bueno, ahora lo transformamos en algo más biológico, entre lo automático, lo límbico y lo racional. Y ese conflicto sigue existiendo, le pusimos otras palabras, pero está descrito hace más de 120 años. Entonces, bueno, seguimos trabajando, seguimos luchando con eso, creo que ojalá podamos conseguirlo. Me parece que es súper importante lo que vos decís en cuanto que, más allá de los chistes, que bueno, hacen a darnos una sonrisa que nos baja el estrés, la verdad es que es muy importante esto de que tampoco es soplar y hacer botellas, como diría San Martín. Mucha gente va a un terapeuta y dice, bueno, él no me hizo cambiar nada, o ella. O viste, como no me hizo adelgazar. ¿Qué querés? Si ustedes están 30 años con Freud, hace 25 años que no damos más clases ni de Freud ni de Lacan acá en Austria. No importa, siempre está vigente. Pero más allá de eso, yo creo que tiene que ver a veces con una... Ay, sí, te escucho. Te escuchamos, sí. No, yo creo que además tiene que ver con una cuestión de las personas, que la inmediatez que nos circunde hoy en día, donde todo es un clic, hace pensar que las emociones y los recursos biológicos tienen esta misma inmediatez. Entonces, como la tolerancia a la frustración es tan baja, van 2 sesiones y dicen, no, yo no, ya esto no me sirve para nada. Vos fíjate que... Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, les hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué un embarazo dura 9 meses? Me quedan así, ¿viste? Porque, bueno, dura 9 meses porque los procesos biológicos, si uno, vos te imaginás que te embarazaras y mañana nace el bebé, te tiran por la ventana directamente. Entonces, los procesos biológicos, emocionales y todo tiene un tiempo de elaboración y de trabajo, y que vos participás en esta digamos, en esta cuestión, donde vos también trabajás y vos también tenés que entender que hay un tiempo emocional para cada cosa. Por eso, digamos, le doy la razón a Tomás. Viste, Laura, que hay bueno, les cuento a todos, que todos conocen, el famoso síndrome del miembro fantasma, ¿no? El paciente que pierde un miembro, un brazo, por ejemplo, y le sigue picando el brazo durante 9 meses, y pasó un año y le sigue doliendo el brazo que no tiene. Ese es el síndrome del miembro fantasma. Y esto ocurre porque la representación de ese brazo en el cerebro no se va en el momento que le cortaron el brazo, porque todo lo que sentimos está acá arriba. Ese es el problema. Tenemos que entender que los fenómenos neuroplásticos, es decir, esta transformación neuronal a través de la cual
se puede producir, por ejemplo, un duelo. ¿El duelo qué es? Es eso, es una transformación neuroplástica. No me quiero poner solo biologista, porque no es solo neuronas, pero quiero que entendamos esto. El duelo requiere, vieron que dice, bueno, duelo por la muerte del cónyuge, 1 año. Duelo por la muerte, está incluso pautado cuánto tiempo es por cada familiar. Eso tiene que ver con los tiempos que tarda la neuroplasticidad, la memoria, etcétera, en entender finalmente que la persona querida ya no está, y en pasar las etapas famosas del duelo, la de la angustia, la del enojo, la de la resignación, etcétera, y son etapas neuronales, son etapas neuroplásticas. Lo mismo pasa cuando se corta un brazo, se pierde un brazo, con esto y también con los procesos terapéuticos. Los procesos terapéuticos requieren de tiempo, porque para generar cambios requieren cambios neuroplásticos, no hay otra posibilidad. Las neuronas, los caminos, los circuitos tienen que ir cambiando, y para eso se necesita tiempo y trabajo. Nada es mágico. ¿Y cómo me explicas mi caso? Llevo 6 años de viuda, ¿sí? Yo estuve Sí. con un médico casado austríaco, austríaco 25 años, 6 años de Sí. viuda. Y vos sabés que no puedo hacer el duelo. Bueno, después están los duelos patológicos. Yo te hablé de los duelos normales. Después hay duelos que son patológicos. Bueno, Pero se fue me la das broma. turno ya para mañana, ¿eh? Esperá. Después hablamos de los fármacos, fuera de aire. Escúchame. No, los duelos patológicos son duelos que no se terminan de resolver, pero ahí sí se ponen en juego cuestiones que perpetúan ese digamos, que retrasan esa neuroplasticidad, ese cambio neuronal, y que lo retrasan y lo retrasan y lo retrasan, porque no hay finalmente una comprensión de la situación de duelo que permita superar esa situación. Y queda un anclaje, bueno, vos lo sabés muy bien, ¿no? Sí. Queda un anclaje en una situación Pero en lo por propio distintos no se motivos. puede. Pero bueno, está bien, no, pero entendés el concepto. Quiero decir que hay situaciones donde los duelos se transforman en patológicos, por supuesto. Sí. Como hay situaciones en las cuales el dolor se transforma en patológico. A veces, cuando uno habla de dolor, por ejemplo, me duele, no sé, una pierna y tengo un dolor, una lumbalgia, hay dolores que son normales, vamos a decir, y después hay dolores que son patológicos. ¿Qué es un dolor patológico? Un dolor, por ejemplo, que no tiene causa. Me duele la pierna, pero no tengo nada. No tengo nada roto, nada lastimado, sin embargo me duele la pierna. Dolores que son centrales, dolores que no vienen de la pierna, vienen del cerebro. Hay una falla claro, hay una falla en la interpretación de los estímulos, una hipersensibilización, etc. Pero esto pasa para el dolor, pero las áreas entre dolor y los estados anímicos están compartidas, las áreas anatómicas, los circuitos. Entonces puede pasar para una cosa y puede pasar para la otra. No olvidemos esto, no es tan sencillo como decir, bueno, se terminó la neuroplasticidad. Bueno, sí, hay cuadros o hay cerebros que son más lentos, hay cerebros que tienen otros bloqueos, y por supuesto hay situaciones emocionales que no son tan mecánicas, para decirlo de alguna manera, tan estrictamente teóricas, y que son tan emocionales, que siguen generando una recidiva de síntomas que no permiten que ese duelo, por ejemplo, se concrete, termine. Pero bueno, algo así, creo que por ahí vos lo podés explicar mejor, Karin, que las depresiones desde el punto de vista más psicoanalítico o psicológico tienen algunas explicaciones de la perpetuación de un síntoma que no se termina de resolver desde un punto de vista de tu pasado, o de tus situaciones traumáticas, o de tus conflictos anteriores, ¿no? Y entonces se perpetúa en el tiempo. Pero no deja de ser... A ver, yo no quiero hacer una dicotomía entre lo biológico y lo psicológico, me parece estúpido hacer esta dicotomía. Sí, creo que está todo relacionado. El cerebro es uno. Y si vos mirás cómo funciona el cerebro, el sistema límbico y el tálamo, partes fundamentales del manejo de las emociones, está directamente ligado a la hipófisis, por ejemplo, para que se libere finalmente cortisol, ACTH y después cortisol, y eso está ligado directo de lo emocional a cómo funciona eso. Es increíble. O sea, ahí hay un link entre lo emocional y lo biológico directo. Bueno, por algo está así. Sí, No sí, es si azaroso.
Claro, si pensamos que en el cerebro todo pasa a través, llega un tallo chiquitito, infinito, finito, finito, después llega la hipófisis, que eso hay un traductor. Imagínense que hay Claro, por un lado un sistema Morse y del otro lado, no sé, alguien cantando, no sé cómo. Hay un traductor. Vienen las neuronas con sus impulsos y se traducen en secreciones hormonales, que a su vez actúan a nivel de todo el organismo. Es decir, es mágico. Uno a veces pretende Sí. entender algo que es milimétricamente mágico, y aún así puede tener errores, porque por ahí alguna cosa se pivotea y se va para otro lado, ¿no? Pero realmente es algo increíble la integración endocrino, como dice, es realmente, Tomás, es realmente impresionante la integración entre lo que es el hablar neuronal y la expresión a través de las hormonas a nivel de todo el cuerpo. Es realmente increíble. Acá me están totalmente. haciendo... A ver Sí, si No, las... no, quería hacer una aclaración, que para mí, esto es un pensamiento mío, no es que está escrito en ningún lado, pero digo, el cerebro es tan plástico, imagínense un chico, los dos chicos iguales, gemelos, a uno lo dejamos acá en Buenos Aires y a otro lo llevamos a París, y los dos crecen, uno va a aprender francés, el otro va a aprender español, uno va a aprender, no sé, la marsellesa, el otro el himno nacional argentino, otro probablemente viva en un país más o menos razonable. normal, el otro no, pero bueno, más allá de las cuestiones políticas, lo que digo es, el cerebro es súper plástico, es súper plástico, pero esa plasticidad, esa apertura, esa cantidad de puertas abiertas que tiene, también lo hace falible, ese es el problema. Entonces ahí hay un punto donde lo bueno lo transforma en peligroso, y por eso tenemos posibilidades de traumas, posibilidades de fijaciones, conflictos neuróticos, qué sé yo, todo lo que quieras, está en ese mundo de apertura, es así. De hecho, los conflictos y las famosas cuestiones traumáticas aparecen en las primeras infancias, que es donde el cerebro más plástico está. Claro. Bueno, gracias vamos leyendo, Laura, las preguntas y las... Laura, ¿cuál es la diferencia entre la vitamina D3 100.000 UI y la BD? Bueno, la vitamina D es una vitamina que en realidad tiene un aporte por el sol y un aporte alimentario que se puede dar por ingesta de medicamentos. En realidad nosotros, yo de la naturaleza es tan sabia. Imagínate que digo, ¿para dónde se encuentra mucha vitamina D? En los pescados de aguas profundas, donde tocan los esquimales, que nosotros no vemos un pescado de agua profunda jamás, pero ellos tampoco ven el sol. Y sin embargo, ellos tienen un aporte de vitamina D a través del mayor reservorio de vitamina D alimentario versus a nosotros que no tenemos digamos, vitamina D en la merluza, por supuesto que no hay, es lo que más comemos, pero sí tenemos un sol importante. Entonces estas son las diferencias según el aporte de vitamina 2, vitamina B2, D3, y después, bueno, se da según la dosis y según cómo venga, digamos, en tema de si es de acción prolongada o no, y entonces esto implica cada cuánto hay que darla y con qué digamos, frecuencia, etcétera. Pero las dos son vitamina D que aportan lo que la vitamina D tiene que aportar, independientemente de su origen, al organismo, tanto a nivel inmunitario, como a nivel de piel, como a nivel oncológico también. Hay a través de lo inmunitario bastantes referencias en cuanto al equilibrio, las infecciones, bueno, y como ya dijimos, tanto el hueso como el riñón. Eso por un lado. Después por el otro, nada, chicas, todo el mundo, todos los que escuchan, a ver sus niveles de vitamina D, a salir al solcito o a ponerse con protección o fuera de los horarios adecuados. Bueno, Digamos. acá tenés que salir cuando hay. Hay No, muchos entonces hay que trabajos, hay muchos suplementar. trabajos con mucha evidencia científica últimamente muy seria, que también relacionan vitamina D y sueño, o sea, insomnio, si falta vitamina D, y vitamina D y depresión y ansiedad. Así que vitamina D La vitamina hay que D es tener. muy buena, es poco tóxica, no hay problema, digamos, salvo que te tomes una leche fortificada que estuvo con un error de fábrica mal fortificada, la toxicidad es prácticamente nula, así que la verdad que no es para que se automediquen, ojo, porque No, esto de no, que no, sí, acá te las dan. de ninguna manera para que se automediquen, que quede No, claro. acá te las dan los médicos, porque acá es
una medida de laboratorio que te la sacan cada 3 meses para ver, ¿no? Porque, y a mí me tienen, Bueno, sí, a 3 claro, meses podríamos decir que es un poco mucho, quizás, en el sentido acá en Austria, del no, pero ustedes tienen ahí como una epidemia más marcada porque no tienen sol sí, ni con lupa, pero la verdad es que bueno, en general, en caso de no tener acceso a la vitamina D por H o B o C o D o lo que fuera, en su medida de laboratorio, tiene una amplia ventana terapéutica y un médico puede ir regulando según cómo sea la exposición claro. al sol y las características, un déficit de manera tal que no sea severo y que suba su nivel, digamos, que tenga un nivel relativamente adecuado y controlar periódicamente si su acceso al laboratorio por determinadas situaciones no fuera tan fluido, digamos, ¿no? No, pero yo vivo en el país de los vampiros. Cuando vas al médico por un resfrío, antes de darte un antibiótico, te sacan los glóbulos rojos, glóbulos blancos y el CRP, ¿no? Para ver cuánto es. Sí, yo ya, a mí me vienen sacando sangre, pero bueno, no importa, yo estoy acostumbrada. Bueno, a ver, doctor, la angustia está relacionada con el estrés. El síntoma, un fuerte dolor de estómago al despertar y solo se calma con un aprazolam, un Alprazolam, miligramo, sí. alprazolam, perdón. Sí, Es sí. una práctica de la resiliencia de todos los días. Es una práctica la resiliencia. Bueno, a ver, obviamente los síntomas mentales a veces son mentales y a veces se transforman en físicos, somáticos, ¿no? Se trasladan al cuerpo. Eso es algo bastante común, que cuando estamos mal, deprimidos, ansiosos, tengamos dolores de panza, dolores de pecho, dolores de las articulaciones, lo que ustedes quieran. Dolor de espalda, lumbalgia, dolor de cabeza, cefaleas, esos son un montón de síntomas medio vagos, pero que se devienen de las situaciones de estrés. Y se confirma porque ningún dolor abdominal, digamos, de causa clínica, para decir, por ejemplo, una gastritis, se va a ir con un alprazolam. Así que a veces los medicamentos hasta son diagnósticos. Si un dolor ¿El alprazolam cuál sería, por ejemplo, acá en es un Europa? ansiolítico. Es un ansiolítico. Ansiolítico. Ah, como Sí, ansiolito. Una benzodiazepina. como el Xanax. Es un Ah, como el ansiolítico. Sanor, sí, 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 está bien. Sí, Sí. exactamente. Entonces, nada, no, la verdad que siempre es recomendable. Yo tengo que decir que siempre es recomendable en esos casos que consulten a un médico porque las benzodiazepinas, los ansiolíticos tienen sus cosas que son buenos, pero que hay Dependencia, que ¿no? controlarlos. Claro. Bueno, pero que tenga dependencia no significa que sean malos, simplemente que hay que controlarlos. Mucha gente, por lo menos acá en Buenos Aires, en Argentina, toma sin control. Entonces, alguna vez algún médico le dio no sé qué y lo siguieron tomando 20 años, qué sé yo. Entonces eso, Laura, vos te pasará, ves paciente y dice, ¿hace cuánto toma esto? Y hace 25 años que tomo a la noche. ¿Quién se lo Le da dio? la Y me lo dio receta, doctora, porque lo toma me todo dio el una tiempo, tú receta. ¿qué haces? Le das la Y receta, ahí es No, lo toma. no. sí, ahí es una situación complicada. A ver, la epidemia que tiene Estados Unidos con los opioides la tenemos nosotros con los benzodiazepinas. Esto en Argentina pasa y es innegable. Pero se venden millones de benzodiazepinas en el mundo, como dice el doctor Stoll, un famoso Es lo mismo farmacólogo. que el Rojipnol, ¿no? Que el Somnuben, el Bueno, Rojipnol. sí, Son todas bueno, pero ese es variantes de la uno. misma familia, Pero pero digo, Sí, se venden millones porque funcionan. El problema es quién la claro. controla. Son dos cosas distintas. Los opioides también funcionan. El problema es quién lo controla. Si se dan indiscriminadamente, tenemos problemas de adicción, obviamente, que es lo que es la epidemia que tiene Estados Unidos. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. Por eso, para quien hizo esa pregunta, siempre es mejor, a veces hay alternativas, a veces hay que controlarlo y ver realmente qué es lo que ocurre. Pero sí, la angustia o la ansiedad o la depresión se puede manifestar físicamente, tranquilamente. Por esto que yo expliqué antes, las zonas de dolor y las zonas del ánimo, del estado de ánimo, son las mismas, se comparten. Entonces, ahí hay circuitos compartidos. Bueno, después te preguntan, otra pregunta, implicancia de la implicancia, otra implicancia de la alimentación en la fisiología del sistema endocrino. Por ejemplo, el sodio y el funcionamiento de la glándula tiroides. Otra pregunta, ejercicio físico y optimización del funcionamiento endocrino. bueno, el punto está que yo supongo que no será sodio, sino yodo.
lo que me preguntan, que quizás había una confusión al respecto, porque la hormona tiroidea, quizás ustedes han visto T3, T4, me dicen, me dosaron las T, me dosaron las TSH, me dosaron las T. T3 y T4, el 3 y el 4 son los átomos de yodo que tiene cada molécula. La T3 es la activa y la T4 es la que funciona, la fabrica la glándula tiroides en un 80%, el resto es T3, y que el organismo es muy activa la T3, entonces la naturaleza, que sigue siendo muy sabia, libera una hormona menos activa, pero que permite ser activada por los tejidos según su necesidad, sacándole un átomo de yodo. Entonces, bueno, esto es un aspecto importante e interesante de conocer la fisiología. Por otro lado, también tenemos que saber que el déficit de yodo es realmente un tema, porque eso da, la glándula tiroides crece para poder fabricar, aprovechar cada átomo de yodo que pasa por ahí. Acá en Argentina es poco frecuente porque la sal está iodada y ya se ha mejorado mucho el déficit de yodo, por supuesto que persistente en algún momento o lugar alejado de la puna catamarqueña, pero la realidad es que en general la sal está iodada y a partir de ahí se ha disminuido mucho el tema del déficit de yodo. Para el exceso de yodo, tenemos mecanismos fisiológicos que hacen que se frene. Si uno toma mucho yodo, la tiroides frena su producción. Pero hay situaciones en las cuales este exceso es tan importante como por ejemplo en algunos medicamentos como la amiodarona, que se concentra además en la grasa, que es un antiarrítmico, y otros casos en los cuales si hay demasiado yodo, pueden vencer esta barrera fisiológica que pone el organismo para protegerse del exceso de yodo y perturbar el funcionamiento de la tiroides. Más allá de estos casos, que son bastante extremos, la realidad es que cuando una tiroides se enferma, y por ejemplo tiene una tiroiditis que se llama Hashimoto, por ejemplo, que se inflama la tiroides y ya no fabrica bien las hormonas porque hay anticuerpos que pueden estar relacionados con el estrés, entre otras cosas, y que aparecen, digamos, y esos anticuerpos son citotóxicos, inflaman y alteran el funcionamiento de la tiroides, entonces ya están alteradas, es como que el tejido tiroideo se convierte como en una cicatriz, entonces es tejido fibroso, y por más que yo me vaya al mar, me tome agua salada, o lo haga lo que quiera con la ingesta, en general, digamos, si no hay ya más tejido sano y una cierta evolución, no es mucho lo que pueda mejorar, como algunos homeópatas a veces recomiendan suspender la hormona tiroidea y darle yodo, y esto no va. De la misma manera que si yo tengo que trabajar con Lugol y darle, digamos, el Lugol es una solución de yodo que muchas veces ponen los antisépticos también, dentarios, etcétera, que tiene una acción temporaria, pero que puede ser muy peligrosa a largo plazo. Entonces, bueno, la verdad, comer sano, comer bien, comer en forma adecuada, tener el aporte de yodo adecuado para darle a nuestra tiroides la cantidad de yodo necesaria, no abusar de la sal, es lo recomendable. Los excesos generalmente tienen su momento de compensación y cuando estos se desbalancean hay que consultar al médico porque puede tener un impacto en el funcionamiento tiroideo. Gracias. Después, relación entre la alteración del funcionamiento del sistema endocrino y las patologías genéticas que producen discapacidad o capacidades diferentes. Por ejemplo, una alteración hormonal durante el embarazo, especialmente de orden intestinal, ¿puede producir niños con autismo? Es una pregunta muy grande, porque el autismo, como bien sabe Tomás, ha aumentado muchísimo en su incidencia, pero también puede tener que ver con muchísimas razones, ¿no? ¿No es cierto, Tomás, que vos acá posiblemente vayas inclusive hay todo un aspecto que me parece muy interesante para hablar en algún momento, en el cual Tomás es experto, que es la flora microbiana y intestinal, y cómo esto tiene un patrón hoy en día en cada uno de nosotros, como si fuera nuestra huella digital, y de qué manera el estrés impacta en que esta flora intestinal pueda afectar inclusive a través del sistema nervioso autónomo aspectos de nuestra conducta y nuestro cerebro, y que podría estar relacionado con
la aparición de mayor cantidad de autismo en función a determinados parámetros. Yo, la verdad, desconozco hoy si tenemos alteraciones hormonales que puedan estar relacionadas con el autismo. La verdad que no soy endocrinóloga pediátrica y desconozco ese punto, ¿no? Realmente no te lo puedo decir con expertise en el tema. Yo tengo entendido que, Laura, tengo entendido que no, que en lo endocrinológico y No autismo quise no hay... decir nada en función de que haya aparecido algo nuevo, pero hasta ahora no. No, hasta donde yo sé no hay un link, digamos, entre una cosa y la otra, por lo menos de relevancia científica. Pero bueno, obviamente que las situaciones de estrés, y ahí puede haber algo de la madre, sobre todo gestante, ya se sabe, y esto le valió un premio Nobel a quien lo descubrió, que el estrés genera alteraciones genéticas o epigenéticas, o sea... Pero eso es otra cosa, epigenética ya es otra historia, ¿no? Claro, en epigenéticas en el feto, ya en el embarazo estamos hablando, es decir, que un estrés materno durante su embarazo va a provocar probablemente alteraciones en ese niño, que después pueden ser autismo, trastornos de ansiedad. Bueno, por ese lado puede ser. Y después, lo que decía Laura de la microbiota, también está estudiado que las alteraciones de la microbiota en el infante, la microbiota intestinal, en la primera infancia, en los primeros 6 meses de vida a 1 año, son pasibles de ser responsabilizadas como causantes del autismo. Es una vía de investigación sobre el tema, no la única. No, vos sabés que yo te pregunto también, acá lo estamos investigando, y yo sobre todo porque yo tengo mi 4.º hijo, se lleva con mi hija, se lleva nada más que 13 meses. Y yo me enteré que estaba embarazada de mi hijo cuando yo seguía amamantando a mi hija, cuando tenía a mi hija ya 5 meses. Me quise morir, me agarró un estrés y a los 12 años me diagnosticaron a mi hijo con síndrome de Asperger. Yo siempre lo veía medio raro porque él, pero con un IQ de 145 tiene. Fíjate, es súper inteligente, te arma todo. Y él siempre armando su Lego. Mientras estuve en Argentina 3 años con él, en Argentina no te dabas cuenta de nada, porque como los niños argentinos son tanto de sociabilizar, iba y jugaba con todos, ¿no? Siempre un solo amigo tenía. Y yo decía, ¿tiene algo? No, me decían, es como el padre que le gusta toda la ciencia. Le digo, no, para mí que tiene algo, no. Y bueno, y a los 12 años lo diagnosticaron con Asperger. Ahora tiene 14 años. Y claro, tengo ese estrés de donde el espectro autista se reconoce, es más fuerte ahora en tiempos de pandemia, pero ahora que lo decís, me doy cuenta que yo recibí ese estrés, ¿no? Cuando me enteré que estaba embarazada de él, ¿no? Pero eh, no noto que en el autismo haya algo que tenga que ver, como muchos dicen, con el tema de alimentación o algo. Es algo que nace la criatura. Lo que pasa, ¿sabés lo que pasa, Karin? Que hay muchos trabajos que se han hecho con alimentación a chicos autistas y que han mejorado los síntomas con la alimentación, dándoles omega 3 y algún tipo de alimentación Sí, yo le doy al específica. mío también, sí. No necesariamente eso significa que esa sea la causa de la enfermedad. No. Eso es un error metodológico en cómo pensar lo que está ocurriendo. Es decir, a veces sí, a veces no. Pero bueno, no está claro. De cualquier manera, dentro del espectro autista, el Asperger tiene vamos a decir, la ventaja de tener un nivel de inteligencia superior, aunque mantengan lo antisocial, pero bueno, realmente... Qué notable, ¿no? Que se haya dado cuenta ya que tanto menos, porque la sociabilización es tan diferente acá, ¿no? Sí, pero por ejemplo, él ya aprobó matemáticas, ya aprobó la de todo el secundario. O sea, Claro. matemática, física y química, ya aprobó que me están ofreciendo si ya quiere ir a la universidad. Digo, no. Claro. Porque en las otras materias no les interesa nada, ¿eh? Me lo aprueban porque es tan inteligente, porque no, te dice, ¿para qué historia? ¿Para qué esto? Si yo lo leo en YouTube, lo leo en la computadora y ya me lo sé. ¿Para qué voy a estar perder tiempo? Y él sigue con la tecnología, ¿no? Pero bueno, pero es muy difícil para todos. Yo estoy investigando ahora todo este tema, digamos, en la universidad donde doy clases. Es interesante el coeficiente que tienen, pero es muy difícil
para la familia, digamos, la forma de vida. Por eso yo creo también en el ámbito docente no es nada fácil. Pero bueno, lo importante es que se reconoce que ese perfil psicológico tiene muchísimas posibilidades a nivel laboral y también a nivel afectivo, porque son muy afectivos a pesar de que no saben, tienen ese problema de sociabilización, pero creo que a una determinada edad logran darse cuenta de que son diferentes y lo pueden aprender yo creo que con la psicología, con la terapia cognitiva conductual reciben muchísimas herramientas de cómo sociabilizar sin problemas. Bueno, yo quería invitarla a Daniela y a Alejandra que les querían hacer unas preguntas, por favor. No se te escucha, si querés hablar muda. Bueno, hola, gracias Ah, por compartirnos, Laura y Tomás, todo ese conocimiento de larga trayectoria que se nota. Tengo una larga trayectoria en docencia, 30 años, y mi continuidad fue desde el coaching ontológico. Creo que siempre fue la palabra la que me movió en la vida y movilizó a mis alumnos, a los docentes y a los padres. Por eso creo en la palabra, ¿no? Y quisiera hacerle una pregunta a ambos, al que quiera responderla. Soy una convencida de que Rafael Echeverría, en su libro de Ontología del Lenguaje, no sé si se han tenido oportunidad de leerlo, en un momento dice que el lenguaje es generativo de realidad. Con el lenguaje creamos lo que va a venir. Y lo considera que se logra cuando se hace desde la emoción, le pones pasión y lo ejecutás. Siempre que haya una coherencia entre ese pensamiento que se habló, que se sintió con pasión y se ejecutó, la persona va a estar en equilibrio, pero considera que el lenguaje es fundamental. Por eso, desde ahí, ni qué hablar, empecé a cuidarme. ¿En qué digo? No ser positivo por ser positivo. Y ahí me gustaría, Tomás, hablar con vos, o si no, Laura, ¿cómo podemos complementar? Si vivimos en una misma sociedad, ¿cómo podríamos trabajar profesionales desde su ámbito para ayudar a una misma persona? Porque por ahí tenemos a un paciente que nos quiere a los dos, quiere trabajar con los dos, porque confía en los dos. ¿Lo ven viable este tema? no, Cuando decís que quiere trabajar con los dos, ¿a qué te referís? Y que un paciente pueda elegir, bueno, quiero tener un psiquiatra y un coach que me va a llevar de aquí hacia adelante, hacia donde yo quiero ir. No se va a meter en el pasado, por supuesto. Sí, ¿Lo ves viable, a ver, Tomás? sí, lo veo yo te veo todo, salvo las cuestiones, para mí, ¿no? Esto es algo totalmente personal, así, en las que yo no creo que tienen que ver con cuestiones no científicas o no basadas en la evidencia o que no tengan cierta argumentación, digamos, científica, no hay problema. No es incompatible nada con nada para mí, por lo menos en mi vida profesional. Pero yo, contestando un poco lo que vos estás diciendo, hay muchas teorías y yo creo que son absolutamente ciertas, lingüísticas o incluso filosóficas, de que la mente se genera desde el lenguaje, se crea, se organiza desde el lenguaje. Por eso lo del lenguaje es tan importante y por eso el lenguaje puede definir incluso la forma en la que pensamos, ¿no? Fíjense, digo una cosa que es una pavada, pero no importa. Fíjense que de repente nosotros el español es un lenguaje bastante florido, que tiene, bueno, muchas palabras. Convengamos que sí, es hermoso. ¿No? Bueno, es hermoso, pero es difícil. Realmente, si para hablarlo bien, es complejo. Mientras que, por ejemplo, el inglés es un idioma mucho más sencillo. El inglés es un idioma que tiene menos tiempo de verbo, que tiene menos palabras, que tiene menos... bueno, pero
cada cerebro se estructura en función, o algunas opiniones, autores así lo dicen, en función del lenguaje. No lo sé, no sé si es así o no, pero me parece que es una teoría interesante. No me parece incompatible para nada, por lo menos en mi caso. A ver, para decirlo de otra manera, lo único que sirve es lo que al paciente le sirve. Es cierto. Punto. Él es el que tiene que decidir, finalmente. Sí, si al paciente le sirve ir a comer, no sé, hamburguesas a la costanera, y bueno, será ese su Aunque esté tratamiento. llena de grasa y le da alegría. Sí, no es lo que dicen los papers, no es lo que dice la ciencia, no es lo que decimos los expertos. Perfecto. Pero el tipo se siente bien cuando va a comer la hamburguesa y toma la cerveza en la costanera. Y esa vida es su vida. ¿Y qué vamos a decirle? No, tenés que hacer tal cosa, tenés que ir a correr, comer salmón rosado. Y no es su vida. Perdón. La doctora Laura Maffei se tiene que ir. Bueno, Laura, nos vemos Sí. en 15 días. ¿Sí? Y Sí, por favor, claramente. contactame el fin de semana por privado, por favor. Dale, buenísimo. ¿Sí? Les mando un Llámame. beso enorme a todos. Gracias, Karin. Gracias a Chao, todos por Laura. estar. Chao. Gracias. Un beso enorme. Chao, un beso. Gracias. Bueno, Tomás, quedás la estrella ahora para responder las preguntas. Pero tengo también 5 minutos. Sí, Porque estoy 5 también... minutitos, sí, ya Pasó sabemos. la hora, pasó la hora. Gracias, Tomás. Un gusto escucharte. Bueno, gracias. Igualmente. A ver, Ale y Mariana te querían hacer una pregunta, a ver. Bueno, hola Tomás, hola a todas. Hola. No, más que pregunta, bueno, yo te escuché a vos como a Laura muy atentamente. Bueno, yo soy licenciada en Recursos Humanos y coach también, igual que Daniela, y nosotros también trabajamos digamos, acompañamos al logro de objetivos. Me quedo con un pedacito para no tardar tanto tiempo. Con el pedacito nos dijiste que las emociones son difíciles de trabajar. Claro que sí, son difíciles. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento como si yo voy a gimnasia y tengo la constancia de hacer gimnasia y voy a cambiar mi cuerpo. Se trabajan. Hay un libro de Daniel Goleman que es La gestión de las emociones. Hablan muy bien y bueno, nosotros desde el coaching trabajamos mucho lo que es gestión de las emociones. Te puedo asegurar, yo hablo porque todo lo que digo lo practico, realmente podés trabajar, digamos, el cerebro reptílico, por supuesto que está. A veces lo tenés, este tema de las emociones está tan entrenado, te sale como andar en bicicleta, digamos. Por eso es que, bueno, desde el entrenamiento, todo es trabajo, todo es entrenamiento, y si realmente se quiere hacer, se puede lograr. Todo lo que uno se proponga hacer, lo puede lograr. Así que eso, nada más quería aclarar eso, que Sí. es trabajoso, pero se puede. Yo estoy de acuerdo con lo que vos mencionás y siempre trato eso con mis pacientes, pero tengo que decir algo que es verdad. Por supuesto que una cosa es si uno tiene una cuestión de ansiedad o una cosa más o menos manejable, y después, bueno, por supuesto que los cuadros graves Sí, de más seriedad requieren de otros abordajes. A ver, yo siempre fui de la idea de que vos lo hablás desde lo profesional, desde el entrenamiento. Para nosotros es lo que llamamos cognitivo-conductual, que es un entrenamiento cognitivo-conductual. Para los psicoanalistas es un horror porque es la punta del iceberg y nunca resolvemos lo que está abajo. Yo no sé por qué hay que resolver lo que está abajo, pero bueno, qué sé yo, los psicoanalistas se desviven por eso. Pero además hay otro problema, que es si yo encuentro el problema, supongamos que yo tengo un auto que no funciona, y digo, genial, encontré por qué no enciende el motor, tiene quemadas 2 bujías, y el auto, si yo no sé cambiar las bujías, el auto sigue sin arrancar, no sé para qué me sirve saber eso, la verdad que digo que no tenga las bujías, entonces, que no funcionen las bujías. Entonces, con esto quiero decir, el conocer, como propone un poco el psicoanálisis, profundamente abajo de la punta del iceberg,
exactamente cuál fue el conflicto de los 2 años, cuando entonces te pasó tal y cual cosa. Me parece fantástico como actividad intelectual. Ahora, no me parece que el cerebro funcione así, que el cerebro resuelva sus conflictos con la búsqueda en el pasado de los conflictos que generaron nuestra neurosis actual, para decirlo así en términos más analíticos. Y sí me parece, como vos muy bien decís, que el esfuerzo de reforzar un camino nuevo, lógicamente me parece que es más efectivo. Por supuesto que a veces es difícil porque el cerebro, cuando automatiza un mecanismo, en términos biológicos lo pasa de la corteza, de la parte exterior, a la sustancia blanca, las partes de circuitos más automáticos, que son más inconscientes. Entonces es como que yo siempre le digo a los pacientes, es como que yo te diga, bueno, ahora tenemos que aprender a no saber andar en bicicleta. Bueno, no es tan fácil, hay que ir para atrás, a desandar en bicicleta. Bueno, intentémoslo. Entonces, todo eso quiere decir que en términos neurobiológicos, el circuito hay que transformarlo en un circuito que va otra vez a la corteza, más consciente, para decirlo de alguna manera, menos automático, y desactivarlo. Pero estoy de acuerdo con lo que vos decís, es un entrenamiento, efectivamente. Es un entrenamiento. A ver, Mariana, vos querías hacer una pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta, pero era muy específica para el tema de tiroides. Quizás el doctor, no sé si lo puede responder. Yo tuve carcinoma de tiroides hace 2 años, me extirparon la mitad del óvulo. Antes de eso, me gusta, varias veces doné plasma y doné sangre. Sí. Ahora el tema del plasma, me acuerdo, antes me decían que era loca cuando mis amigos y mis parientes se enteraban de que yo iba a donar plasma por el tema del proceso. Ahora que se habla más del tema del plasma, es como que se entusiasma la gente y justamente el tema del COVID invita a la donación de plasma a aquellos que tuvieron COVID, los recuperados. Yo no tuve, no fui positiva todavía, suerte, pero el otro día, para hacer una donación común, entré en la página del Hospital Fernández, llené el formulario y cuando llegué a la parte de algún tipo de cáncer, me puse que había tenido carcinoma y la respuesta fue que no podía donar sangre. Decían específicamente que solo podían entrar los que habían tenido HPV. O algún carcinoma de la piel. Sí. Entonces yo, por mi caso, quedaba excluida. Mi pregunta estaba relacionada con eso. Si es posible, como hay una larga lista de carcinomas, si es posible la donación de plasma y de sangre. Bueno, la verdad que no, para nada es mi tema, pero obviamente por eso eso. está totalmente... No, pero te quiero decir que está totalmente protocolizado en el caso de donación de sangre, de plasma o de plaquetas o lo que fuera, qué casos se pueden y qué casos no, y por qué, ¿sí? Y por qué no. Seguramente esté protocolizado, incluso determinados medicamentos, por ejemplo, si estás tomando determinados medicamentos no puedes donar sangre tampoco. Si tuviste una mononucleosis hace 2 semanas no puedes donar sangre tampoco, digamos, hay determinadas cosas que no podés. Y el carcinoma de tiroides, que también hay un montón de carcinomas de tiroides, no sé cuál fue tu caso, debe ser una contraindicación, no lo conozco a ciencia cierta, pero si te dijeron eso es porque efectivamente debe ser una contraindicación para la donación por alguna razón específica que yo calculo que debe tener que ver con la cantidad de hormona circulante o algún producto de los carcinomas que pueda estar circulante y que entonces no es apto para poder donarle a otra persona. Pero bueno, eso está absolutamente protocolizado. Yo desconozco eso, digamos, lo conoce bien hemoterapia, cuáles son los protocolos exactos por los cuales se puede o no se puede donar sangre, plasma o cualquier tipo de material. Bueno, muchas gracias. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por la nota hoy compartida con Laura y con todo este grupo de mujeres. Muchísimas gracias. También te felicito que seas un amigo de la psicoterapia, del hoy y del ahora, y no perder el tiempo en el pasado.
y también que no compartís el psicoanálisis, así que bienvenido en el club, porque yo creo que debo ser la única psicóloga argentina que digo chau al psicoanálisis, que es contraproductivo para mi experiencia. Yo creo que hay que aprender a manejarnos con nuestras emociones y también a poder vivir la vida y mirarla desde el lado positivo y realista. Muchas gracias. Para quienes quieran contactarlo, el doctor Maresca atiende online y en su consultorio en Buenos Aires, así que lo pueden contactar también de todos lados del mundo. Pregunta, ¿haces también psicoterapia? No es lo mío, no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacer psicoterapia. No es lo mío, no, para nada. O sea, Digamos haces todos tratamientos pero, psiquiátricos, digamos. sí, Todos. no es para ninguna de ustedes. Las que vi acá están todas bien, quédense tranquilas. Para ustedes no. Tienen que estar peor. Bueno, qué bueno que tengas buen humor. Eso demuestra que te pueden elegir. Están mal, pero no tan mal, como para venir a verme a mí. Ojo, Ojo. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias, Karen, por la invitación. Me sentí muy cómodo como siempre y bueno, estamos disponibles cuando quieras, volvemos a charlar de alguna cosa. Muchas gracias, sí, nos comunicamos la semana entrante. Suerte, dale. Gracias, y Chau, mucha suerte, gracias, hasta luego. Gracias, chao. Bueno, ahora seguimos con el programa Toque Emocional, ya que estoy con dos colegas mías del mundo Wormy. Estamos en el aire y con Sandra Jorgensen. Pues, Sandra, ¿podés abrir, por favor, tu cámara? Ahí se aparece. Estoy muy oscura, porque lo que pasa es que me quedé sin batería y me tuve que venir a la habitación y bueno, estoy acá con mi hijo también que está descansando. Bueno, estás caminando. Sandra, quería hacerte una pregunta, porque vos habías leído, bueno, te voy a contar un poco mi postura. Yo tengo digamos, la educación, de psicoanalista, pero cuando me recibí de psicoanalista, lo primero que quise es irme a la psicología clínica de diagnóstico, y después hice la capacitación en psicoterapia sistémica Gestalt, ¿sí? Con el tiempo hice después como pedagogía, la pedagogía Reggio Emilia, una alternativa que es muy acá en Europa. Eso me llevó a hacer la cognitiva conductual, ¿sí? Entonces, a medida que fui conociendo esas nuevas técnicas de psicoterapia, me di cuenta en la evolución de los pacientes, cuánto más productiva era el resultado a los que llevaban años de terapia en psicoanálisis. Me refiero con el tema del psicoanálisis, lo llevaba siempre que a trastornos obsesivos compulsivos, a trastornos de bulimia, anorexia y si no después de gula. Y a otros a comerse las uñas, o sea, todos trastornos que no salían, siempre iban en un espiral, porque siempre tenían que encontrar una víctima y un culpable. Perdón, no quiero hablar mucho de psicoanálisis porque yo lo estudié, pero nunca trabajé como psicoanalista, ¿no? No lo practiqué, por eso, por favor, perdón si utilizo algunas posturas que no son acordes. Pero estuve en Argentina 3 años trabajando y me di cuenta que la gente me decía, llevan 10 años, 8 años de terapia y siempre esa dependencia de la terapia, lo que acá en Europa no lo ves nunca, más de 2 años. O sea, lo máximo que lleva una persona en terapia son 2 años. Después pueden ser que hagan supervisión, como se dice, voy cada 15 días o voy una vez al mes al psicólogo. Sí hacen mucho coaching, todo lo que quieras, pero después van al psicoterapeuta una vez al mes, sí, para ver de no tener una recaída. Y puede ser que después de 2 años de no haber hecho terapia, vuelvan por ahí 2, 3 meses, porque tienen que hacer un refuerzo, pero como terapeuta lo soltás. ¿Por qué? Porque no querés que logren esas dependencias, sino que aprendan a tomar por sí mismos decisiones. Nosotros los psicoterapeutas damos consejos, a diferencia del coaching. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso donde la persona necesita ese apoyo, esa contención de aprender a tomar decisiones. Entonces das un consejo para enseñarle en ese proceso,
que después en el coaching aprenden a tomar por sí mismos decisiones, ¿no? O sea, hay diferencias también con el caso de las patologías. Por eso te decía el tema de la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis. Yo no comparto, pero te digo, estoy en otra sociedad distinta, para nada el psicoanálisis y soy una total contraria al psicoanálisis. Lo que sé que mucha gente en ¿Conoces? Argentina sí lo necesita y lo apoya. Perdón. ¿Conoces a Luba? ¿A quién? A Luba, grupo de autoayuda de bulimia y anorexia. No, no lo conozco en Argentina. Yo acá tratamos distinta la bulimia y la anorexia. Bueno, yo lo hice, es un grupo de autoayuda, ¿qué hablarte? A mí me salvó la vida, me enseñó, es totalmente de aquí, ahora, el presente, y lo que pasó, pasó. Sí. Ya está. Bueno, a ver, suponete, estoy obsesiva con las uñas, como decís vos. Bueno, hoy trabajo, mañana también, y hasta que lo termine de sacar de mí a esta conducta de comerme las uñas, me lo pongo a diario, ¿sí? Hoy no, me propongo no comerme las uñas. Hoy me propongo, mi obsesión en la limpieza. Hoy me propongo limpiar equilibradamente. No, ya está limpio el plato, no lo sigo limpiando. Bueno, el trabajo se hace sobre es así, nosotros decimos que es conductual, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Obviamente yo no lo terminé, no alcancé a terminarlo porque mi necesidad en ese momento era trabajar y no podía estar sentada 4, 5, 8 horas. Tampoco era el objetivo de Aluba. Aluba me quería rehabilitar en la sociedad y yo no quería salir. Es así. Y no quería salir. Bueno, cuestión de que me ayudó, yo cambié la conducta alimentaria, la cambié. Lo que más cambié fue en no culparme por mi hábito alimentario. Pero en el 2013, después de muchos años, recaí con una anorexia tremenda. Y bueno, hice psicoanálisis un poquito, lloré mucho, muchísimo, y por un montón según me decía el psicólogo, que las personas con bulimia y anorexia somos demasiado sensibles, pero Sí, también le sí, ponemos sí. mucha represión, ¿sí? Sí. O sea, no lloraba, yo no lloraba, no lloraba. Y me hizo muy bien llorar. Lo que yo le agradezco al psicoanálisis es eso. Yo lloraba, y yo te puedo asegurar que yo a la mañana iba, hacía terapia, lloraba mucho por tonterías que me han pasado, que yo las hablo con mi hermano y dice, ¿eso te afectaba de papá y mamá, por ejemplo? ¿Eso Bueno, te pero afectaba? ahí Sí, tuviste es un excelente terapeuta. Puede ser que hagan psicoanálisis y que tengas un excelente terapeuta. Yo creo que también va claro. mucho por el profesional Por que eso te te digo, trata. Sí. sí, sí, sí. Mira, yo creo que la última postura en educación, y por eso digo que me encanta, bueno, hay una gran, digamos, controversia, ¿no? Vos tenés distintas formas de corrientes educativas, la conductual, la constructivista, además. Y hoy el diseño curricular nuestro está hecha haciendo converger todas las corrientes. Ujú. Y yo creo, yo soy una agradecida a Luba y al psicoanálisis, me sirvieron las dos cosas. Y para quien está educando, el diseño curricular tiene partes que son conductistas, hay partes que son constructivistas, no siempre se puede construir Ahí lo y no decís, siempre se el puede... cambiar, el complementar las distintas técnicas, que es lo que hacemos acá en Europa. Claro, Nosotros solamente exacto. abordamos el pasado, las 4 primeras sesiones, Mm, ¿sí? claro, ahí estamos, ahí Y estamos. donde a Eso través, es lo después de las que... 4 primeras sesiones, enseñamos a soltar, perdonar, reconocer que Exacto. vos no tenés culpa de tu pasado, ni tampoco tus padres, y que vos sos parte No, de ese no, no. origen. Por eso, Mm, pero ¿qué se trabaja? Se trabaja el perdón, el agradecimiento y el reconocimiento, y el cierre. Y después te encontrás, sí, sí. a partir de la quinta sesión, te encontrás el acá, el ahora, y
qué de tu pasado todavía te está tirando, te enseña esa psicoterapia a Exacto. borrar el pasado, a vivir el hoy y a proponerte Sacarlo cuáles son, claro, y a proponerte cuáles son los objetivos, digamos, conductuales que vas teniendo en cuenta en los primeros próximos 2 meses. Haces un control de esas conductas y vas haciendo un chequeo. Lo que significa que si tenés una recaída, no quiere decir que estés mal y que seas mala. Esa recaída No. es aceptable. Y más Ensayo-error. en los trastornos alimenticios, todos tenemos recaídas, ¿sí? Sí, sí. Y son, yo por ejemplo, personalmente soy una persona que cuando ahora en la pandemia me comí la heladera. Cuando me Sí, encontré pero con la hay situación de mi... una... Permiso, Karin. Ahí entramos en escena nosotras, con Sí, por eso, pero Alejandra. lo cuento, ahora lo La cuento. toma de Y esa, conciencia. sí, No ahora te se los comes la paso a heladera, ¿eh? ustedes. Nosotros Ahora se nos los paso a comemos la ustedes. heladera. Sos de la que Eso te pasa pensás, a vos, a mí no. Jo, por eso me reía hoy con Alejandra cuando dijo, pienso en la heladera. Yo me abre la reía. heladera para pensar. Esa frase quédate la voz, yo no la tomo. Claro. Bueno, ahora las dejamos hablar a ustedes. Gracias, Sandra, por tu En sinceridad y realidad apertura. yo las tengo que abandonar, chicas. Disculpen, tengo que irme. Sí, son 5 Dejo, minutos, 5 Dani. minutos. Sí, yo ¿Quedan también. 5 minutitos Pero más? Bueno, dale, Sí, ya cerramos, dejo 5 cerramos. minutitos. Sí, Cinco. aviso. Aviso. No, que no, me ya paso. cerramos, 5 minutos y cerramos, Bueno, por supuesto. bueno. Dani. Dale. Quiero escucharte a vos, Ale. Ah, Empezá vos. bueno. Dale, un gusto. Bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, por el tema Por de la la heladera. la conciencia de la heladera, digo yo. Me dio una risa lo de la heladera, dale, contalo de la heladera. El tema fue la alimentación. La verdad Claro, que porque gracias, estábamos Sandrita, hablando por de el la tema alimentación, de las actitudes saludables para la alimentación. Entonces, bueno, en ese momento yo le pedí al doctor de que nos diga de manera práctica y simple qué alimentos baratos, o sea, accesibles, tenemos que tener en la heladera que sean digamos, sean saludables. Porque bueno, uno abre la heladera, como yo, como muchos, y yo abro la heladera para pensar y para ver, y pienso y miro, y no estoy mirando nada, en definitiva, pues estoy pensando. Eso tiene que ver también por ahí con otras cuestiones, ¿viste? Bueno, me pasa a mí a veces. Y bueno, él nos dijo muy bien cuál es la heladera saludable que tenemos que tener para eso. Nosotros desde el coaching lo trabajamos, o yo desde el coaching lo trabajo, con el tema de, bueno, no de la ansiedad, sino digamos, en vez de mirar la heladera, miremos otra cosa que a mí me genere placer, desde otro lugar. Por ejemplo, bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta, bueno, divertirnos? Hacer un poco, conectarnos con lo que nos gusta, conectarnos con el sueño, con lo que nos gustaría hacer y empezar ese camino constructivo. Y de repente la heladera la vamos a usar para cuando tengamos que cocinar. Digamos, no es algo que de repente tenemos que, digamos, hay un vacío dentro de nosotros y abrimos la heladera. Bueno, ese sería, digamos, el aporte que hago. Nosotros Ale, y a lo tuyo, yo agregaría, ¿para qué como esto? Nosotros nos preguntamos siempre. Sí, ¿qué sí, también. ¿Y para qué? Entonces, te voy a dar no es un consejo, es un hábito que he logrado en mí ya hace como 2 años. Me levanto, me hago un licuado de banana, naranja, zanahoria, me lo tomo y a medida que lo voy tomando, digo, la banana, el calcio en los huesos y me voy como programando. Es nuestro estilo. Es la programación neurolingüística que la haces todos los días. La zanahoria es para la vista, para los músculos y después hago unos ejercicios. Pero el hábito te construye. Y el hábito cuando fue pensado para qué, es excelente. Sí, no sé por qué salió la alimentación, y bueno, hablemos de alimentación. Entonces, ¿para qué? Y te puedo asegurar que la vista te mejora porque estás comiendo zanahoria y porque haces unos ejercicios.
Sí, todo es entrenamiento. ¿Para qué come? ¿Para qué come? Yo, es más, entonces, si vos te metés en la heladera y comés porque comés, es bueno, arreglar. ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando vos empieces a comer para esto, o hagas un abdominal para tener el vientre plano, bueno, cuando empezás a ver los resultados, claro, empezás a ver los resultados, decís, qué bueno, qué lindo. Empezás a ver el coaching tiene eso. El coaching tiene mucho y se complementa con la psicoterapia. Eso es lo que yo quería seguir, para que nos escuchen. Estuvimos escuchando a un psiquiatra, estuvimos escuchando a una endocrinóloga, 2 coaches y una psicóloga. Nosotros las psicólogas, porque tenemos nosotras mambos, estudiamos psicología para arreglar nuestros mambos, pero no podemos. Bueno, entonces, y sí es la verdad. Y la verdad que yo nunca fui al psicólogo, chicas. No conozco un psicólogo normal. Lo digo al aire, no conozco un psicólogo cuerdo. Y por eso, porque como tenemos todos los mambos juntos, los entendemos a ustedes. Esa es la verdad. Y somos seres humanos. Nosotros mismos no nos podemos arreglar la vida. Obvio. Y por eso, entonces, por eso les digo, vamos a tener con estas 3 damas, ¿sí? Si tienen tiempo el fin de semana o si no la semana que viene, no importa, un encuentro y vamos a hablar. ¿Por qué voy al coach y por qué voy a la psicóloga? Pero acuérdense, siempre que vamos a un coach y a una psicóloga y nos damos cuenta que tenemos un problema emocional, es importante que consultemos a un psiquiatra. No vamos al psiquiatra porque estamos locos, vamos al psiquiatra porque nos va a diagnosticar biológicamente realmente qué es lo que tenemos. Y ahí te va a decir el psiquiatra si realmente necesitas una terapia o podés hacer directamente un coaching. Porque estas 2 damas que son divinas, que las van a ayudar con todos los objetivos, pueden solucionarles todos los objetivos, pero no el paso previo, que es una patología. Entonces, cuando tienen una patología, se tienen que bancar a nosotras las psicólogas. Después van al coaching, todas libres de patología. Bueno, lo que dijiste, tenemos algunos tips para tomar en la próxima, para retomar. Sí, claro. Porque a veces podés ir al coach, porque es una conversación que te Claro, pero no una terapia, eso voy. Y nosotros podemos hacer un diagnóstico y darnos cuenta también de que esto no es para nosotros. Pero es muy importante el paso previo al psiquiatra. No, ¿sí? Nosotros no coincidimos por ahí. Sí. En la próxima continúa el debate. Pero te voy a decir, no coincidimos y tenemos muchísimos casos de suicidio por haber ido directamente al coach y no haber reconocido una ¿Te parece que alguien se puede suicidar por estar con una persona? ¿No es un tema interno? Los hay. Es muy importante cuando tengo un problema emocional consultar a un profesional médico. ¿Sí? Yo pude vivir toda la vida bien y estos últimos años fui a un coach, como 4 o 5 años, me encantó. Y nunca fui a un psiquiatra. Bueno, pero hay casos y casos. Estamos hablando casos. Ahí coincidimos. Hay casos y casos. A mí me han tocado casos donde yo a mí ya no lo pude manejar y ahí sí tuvo que ir a un psicólogo. Claro. Pero te voy a comentar, antes del psicólogo que vaya al psiquiatra. ¿Por qué? Cada uno dueño de elegir. No, te lo digo porque... Yo sí, porque nunca fui a un psiquiatra. No, pero te lo digo porque el psiquiatra sabe, de acuerdo a la patología, el tipo de terapia que tiene que hacer el paciente. ¿Sí? No coincido. Pero para eso está la vida. Para que veas que la gente piensa yo soy muy organizada y no me gusta saltar escalones, ¿verdad? Te lo digo la verdad porque soy responsable con mi matrícula frente a la salud mental de una persona. ¿De acuerdo? Nosotros no organizamos salud mental. Es solamente llevar pero el objetivo. Yo soy responsable con mi matrícula como psicóloga sobre la salud mental de una persona y no me gusta saltar escalones. No sé si soy clara. No puedo tomar el lugar de un médico. Como no voy a trabajar psicología, voy a trabajar de aquí al futuro. Está muy bien, pero es muy importante siempre tener en cuenta. Karin, nosotros en el sistema educativo
creemos, o mejor dicho, se trabaja y se intenta, porque bueno, ya sabes lo que pasa, Sí, sí. de hacer un trabajo integrativo en el que cada disciplina y en el que cada actor aporta el conocimiento y es cuando se hace bien, cuando no hay corrupción de por medio, salen excelentísimos trabajos. Sí. Esto es, el neurólogo trabaja su disciplina Claro, con nosotros el también. alumno, el psiquiatra trabaja su disciplina con el mismo paciente, y entonces, bueno, acá nosotros le decimos acompañante terapéutico, no tenemos pedagógico lamentablemente, en el aula que, bueno, está bastante cuestionado. Yo estoy a favor, pero desde otro lugar, ¿no? Desde el sentarme al lado del alumno, como te dije el otro día, yo creo que más bien lo tomaría como pareja pedagógica para implementar las prácticas que salen de los consultorios. El neurólogo me da este tic, el psicólogo me da este tic. En cuanto al aprendizaje, te estoy diciendo, ¿no? Yo soy acompañante, ustedes son coach, entonces ponemos en práctica con el docente, pero no aplicado a él así directamente a este alumno, porque se está comprobando que lo que aporta cada disciplina no solamente mejora la calidad del aprendizaje de la persona que tiene algún déficit atencional o alguna otra cuestión, que no le permite aprender convencionalmente, se está descubriendo, digamos, que el aporte que le hacen sobre esa persona en particular ha servido para mejorar el aprendizaje de todo el aula. Y nosotros como docentes sabemos que con una persona, un niño, un adolescente, o también puede ser un adulto que está haciendo su terminalidad, necesitamos el aporte de todas las disciplinas. Sí, yo por Del eso no la psiquiatra, del rescato. psicólogo, Para mí es importante, siempre cuando una persona trata emociones, sí, trata conductas, trata... todo es viene bien. importante el neurólogo y el psiquiatra, porque siempre a la larga Sí. después pueden pasar muchas cosas. Pero Interdisciplinar. claro, pero hacemos el Es trabajo mi en opinión, conjunto. claro, sí, sí, nosotros nos comunicamos. Yo recibo el diagnóstico del psiquiatra y si es un problema neurológico Exacto. con el neurólogo, con ese diagnóstico ya puedo trabajar con el paciente y si hay un coach, se habla con el coach, los temas Exacto. que se pueden para que trabaje con los objetivos. Esa es la forma Excelente que resultado está dando, trabajamos interactivamente. Por eso nunca Sí, yo me sí. salteo a los médicos, digo la verdad. Exacto. Porque las psicólogas no estamos en condiciones de diagnosticar lo que un médico psiquiatra o neurólogo puede, porque falta toda la parte fisiológica. Y muchas veces las conductas pueden ser por un desbalance, digamos, de esas áreas. Por eso digo, cada uno tiene la libertad de expresión. Yo soy muy de lo interactivo, cada uno con su parte, pero cada ser humano tiene la libre opción de tomar la decisión de lo que él quiere por sí mismo. Y eso se le respeta. No, por ejemplo, el trabajo en el SEAT, que es de estimulación temprana, yo lo hice el año pasado el curso. Soy maestra de especial y creí que, y me falta todavía, creí que complementaba mucho a mi trabajo, ¿no? Y realmente no se podría dar una estimulación si cada uno de los actores que están en el equipo no aportan. Entonces, el viernes es un día que en los SEAT, por lo menos el de acá de mi ciudad, nos reunimos todos. Está el psiquiatra, el neurólogo, el fonoaudiólogo, todos. Y miramos, empezamos a decir, bueno, nosotros somos aplicadores, en general el coach también. Somos quienes en realidad trabajan aplicando lo que los profesionales nos dicen, ¿no? Y por cada uno de los pacientes del SEAT se revé, dio resultado esto, y cada especialista, la fono te pregunta, ¿hiciste esto? Sí, bueno, ¿dio resultado? No, bueno, sí, no. Y a su vez vos también aportás desde tu Es una campo. evaluación y aporte. Bueno, te agradezco mucho, pero Vos sabés tenemos qué que hermoso, hacer... Sandra, lo tuyo, porque yo fui directora 10 años y directora de jardín y tenía equipo de psicopedagogía. Ahí y es cierto, hermoso. los equipos No, el equipo trabajaban es hermoso. maravillosamente y ya era coach, yo siempre digo, yo ya era un coach antes de haber estudiado coaching.
Sí, lo tenés en la Ahí era la naturaleza. interacción y la intermediaria entre las orientadoras Claro, uno aplica lo que los educacionales, profesionales sociales. dicen en realidad. Exacto. Bueno, Y entonces, chicas, eso es lo que somos. les Nosotros agradezco. somos esa mediación, los coaches, somos esa mediación entre todos esos profesionales. Entre pacientes, sí. Es el sí. común Para la a aplicación, eso. para la aplicación práctica en la vida. Sí, Exacto. exacto. Lo explicaste muy lindo, Sandra. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo por el hermoso aporte de ustedes, por el carisma, la alegría de compartir. Nos vemos en un próximo programa. Esto fue Toque Emocional con mi compañera Daniela y hoy también con Ale, que también es de la revista Warmi, y Sandra, que nos sigue siempre, es muy fiel a nuestros programas. Así que muchas gracias, muy buenas noches para todos. Desde Viena, desde la República Argentina, estamos en todos los lugares representados. Gracias por todo. Hasta luego. Chao. Chao.